manera presencial el doctor Pedro Valverde, él es columnista de Diario El Universo. Pedro, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luisa, y un gusto y un honor estar aquí en este programa y poder compartir con tu audiencia. Gracias Pedro. Nuevamente y gracias al voto popular, el presidente Daniel Noboa, luego de su gobierno transitorio, comienza un nuevo mandato de 4 años. ¿Qué responsabilidades conlleva para el presidente Daniel Noboa este encargo tan importante, llevar las riendas del país? Bueno, sí, efectivamente, contra todo pronóstico, e incluso de los propios fuentes cercanas al presidente, la elección en segunda vuelta se definió por un cómodo margen. Creo que el país al final, una mezcla de terror a que regrese el correísmo y esperanza en que el joven presidente con ideas nuevas cambie el rumbo del país, ha recibido un mandato muy fuerte y evidentemente a mayor poder, mayor responsabilidad, ¿no? Él tiene en 4 años que dar pasos sólidos para cambiar el rumbo del país. El Ecuador no está bien, el Ecuador viene mal. Yo creo que su gobierno no fue capaz de resolver los problemas más urgentes. Si bien es cierto, el país lo recibió en un muy mal estado, bueno, eso también lo dicen los demás gobiernos. Siempre los gobernantes entran y dicen que lo que le dijeron no era igual a lo que habían recibido. Pero por otro lado, efectivamente fue un plazo muy corto, se le vino muy fuerte el tema de la inseguridad, el tema de los cortes de luz. Pero bueno, más allá de que se repite como se repite siempre, que la Asamblea hace oposición, que la Asamblea no deja trabajar, él tuvo una Asamblea a su favor con mayoría durante la mitad, casi prácticamente durante los primeros 6 meses, donde le aprobaron las leyes que él quería, la subida del IVA. Entonces, pero más allá de eso, ahora ya ni siquiera es eso, ahora él va a tener la mayoría, ¿no? Entonces tiene una gran responsabilidad porque ya no puede de aquí en adelante decir, o sus fuentes o su comunicación ya no va a poder decir, no lo dejaron trabajar, no tuvo tiempo suficiente, ya. Obviamente que no es fácil, porque la caja del Estado está muy, muy débil, porque son grandes los problemas, porque los atrasos son muy grandes, no de este gobierno, sino acumulados hacia atrás. En algo puso en orden la economía macrofiscal, eso sí hay que reconocerlo, pero bueno, la apuesta es grande y el pueblo va a esperar un cambio, porque no creo que la gente está contenta para nada, las necesidades son muy grandes, sobre todo a medida que uno va bajando en cuanto a la situación socioeconómica, sobre todo económica de las personas. Mientras uno más va bajando, la angustia es mayor, y bueno, eso. Pedro, yo leía uno de tus artículos y tú señalabas que ahora que Noboa está al frente, como dice el eslogan de su canción publicitaria, aquella que utilizó en campaña, ello tampoco constituía un cheque en blanco. Cuando dices eso, ¿a qué te refieres? Que la gente lo ha escogido para resolver los problemas, no para que pase cualquier cosa y que la gente y que el país va a seguir votando por él si no hay resultados. Yo alguna vez escuché a un viejo político decir que no existía nada más ingrato que el elector, que hoy querían un parque, se les hace el parque, luego quieren una cancha de fútbol, se les hace cancha de fútbol, luego quieren juegos infantiles, se ponen los juegos infantiles, y luego el parque ya es muy pequeño y tiene que ser más grande, y si ya no hay plata para hacer el pacto más grande, se olvidó todo lo anterior. Sí y no. Efectivamente sí, son tantas las necesidades que las grandes mayorías tienen, que las cosas que van recibiendo son pocas en comparación a todas las necesidades. ¿Cómo deberá conducirse el mandatario entonces en estos primeros 4 años para poder tener contento al pueblo y sentir la satisfacción de haber hecho las cosas bien y servir a su país? Bueno, yo creo que necesita un equipo capaz, porque una sola persona no puede resolver los problemas de un país. ¿Y el país. equipo que tiene es capaz? Creo que hay buenos cuadros, yo creo que hay otros que sí hubiese sido bueno cambiarlos. ¿Como por ejemplo? Yo creo que en general, para no personalizar, creo que hay ciertas áreas que demandan experiencia y demandan conocimiento específico de la materia. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo,
yo voy a poner los ejemplos positivos, por ejemplo. Sí. ¿No? El ministro de Agricultura es un empresario agrícola toda la vida y de hecho es una de las carteras que mejor está, por poner un ejemplo. Ha hecho un gran trabajo, sin duda. Correcto. Lo mismo pasaba con el anterior ministro de Economía. Ahora la actual ministra sé que goza de la confianza del presidente y además ya en el tiempo que ha estado trabajando para el gobierno ha desarrollado algo de experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en las demás áreas, por ejemplo, a mí, con todo el respeto que se merece la señora Sommerfield, yo creo que la diplomacia ecuatoriana merece tener a alguien de carrera, alguien con mucha más experiencia, ¿no? Más allá de que ella es una empresaria, no sé si exitosa, pero empresaria con dilatada trayectoria. Pero lo que pasa también en la política es que los gobernantes a veces escogen entre la confianza y la capacidad de la confianza, ¿verdad? Y yo sí creo que el presidente está un poco apostando a la confianza. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la elección del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, que es un muy buen cuadro. Y muchos dirán que, por ejemplo, él contrastado con Henry Kronfeld hay una gran distancia, ¿no? Pero por otro lado, es un chico joven, preparado académicamente. Bien intencionado, que tiene una muy buena imagen. Leal al presidente. Y sobre todo una persona de confianza del presidente. Y en ese puesto se necesita alguien de confianza, sobre todo si va a ser de alguna manera controlada desde Carondelet, porque el sueño de todo presidente es controlar la Asamblea. ¿Por qué? Porque así habilizan sus proyectos, porque no le fiscalizan a los ministros, y está bien. Yo creo que en el juego de la política todo el mundo quiere ganarlo todo, y en la medida en que los procedimientos sean democráticos, está permitido. El presidente pudo gestionar una mayoría relativamente cómoda inicial. Y elegida democráticamente. Y elegida democráticamente está bien. Lo tuvo Yamil Maguad, lo tuvo Rodrigo Borja, lo tuvo Rafael Correa. Está bien. ¿Cómo sacar el mejor provecho de aquello? Yo creo que el país no necesita mayores cambios legales. Yo creo que los grandes problemas del país los tiene. En el año 2008, cuando se reformó la Constitución de Montecristi para Rafael Correa, que fue para Rafael Correa, lo que pasa es que los gobiernos que llegan se quejan de Correa cuando Correa estaba en el poder, pero cuando se sientan en el poder es un sillón grande, acolchonado, cómodo, con un aire acondicionado muy bien puesto, con todas las luces. Entonces, en el fondo, Correa con la nueva constitución hizo una presidencia muy fuerte, maneja la chequera de todas las instituciones del Estado. Entonces, si por ejemplo no hay plata en caja, yo agarro la plata de la alcaldía de Cuenca o agarro la plata de Petroecuador, porque es una sola cuenta. Pero ¿no? Ahora el problema es que tampoco hay El problema plata. es que tampoco hay, ya toda esa plata La no época existe. de las vacas gordas se terminó. Y no es que se le ha gastado a Daniel Noboa, todo lo contrario. Daniel Noboa ha invertido parte de su problema es la falta de inversión en obra pública, porque si hubiera invertido en obra pública en el año y medio, que si hubiera tenido plata para invertir en obra pública, hubiera ganado a lo mejor en una sola vuelta. ¿Qué puede hacer y cómo salir de este atolladero? Porque hay una situación económica compleja. Yo creo que, hay acciones que pueda tomar directamente él como el Poder Ejecutivo sin necesidad de enviar más proyectos de ley a la Asamblea. A ver, primero yo creo que el país necesita una reforma constitucional profunda. Yo soy partidario de la Asamblea Constituyente. Algunos respetables criterios dicen que basta con reformas constitucionales que se puedan hacer desde la Asamblea. No sé si hayan los votos para algo así. Pero en todo caso, al margen de las reformas legales y constitucionales, el presidente necesita levantar dinero. Porque combatir la inseguridad, bien, porque las ganas, los operativos está bien, pero el resultado no se ve, y no se ve porque se necesita mucho más que ganas, y mucho más que medios, y mucho más que televisión, y mucho más que traer 20.000 personas. ¿Y cómo se habría podido hacer aquello con una constituyente de la cual eres partidario, estimado Pedro? Claro, no, yo creo que la constituyente es necesario para lo macro, ¿no? Nosotros Bien. tenemos que terminar de descorreizar el país. No puede ser que un candidato a la presidencia o a una alcaldía o una prefectura no pueda venir a esta radio y pautar sus cuñas y que tenga que pasar por el CNE. Y encima esa publicidad la pagamos los ecuatorianos. Eso es absurdo. Y eso genera un problema de competencia entre el gobernante versus los demás candidatos, porque todos pasan por el CNE. Y si el gobierno por alguna razón llega a tener el control del CNE, como lo tenía Rafael Correa, porque para eso fue hecho, entonces no hay manera de que un candidato fuera del poder pueda competir con la maquinaria estatal. Uno, dos, la cuenta única del Tesoro. No podemos seguir
entregada la chequera en el cajón del Ministerio de Economía. Tercero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe desaparecer. El Consejo Nacional de la Agricultura debe desaparecer. La comunicación, no puede ser que los medios de comunicación nacionales, que hoy más que nunca necesitan inversión, no puedan recibir inversión de otros negocios porque está prohibido, o no, un banco no puede meter a comprar acciones de un medio de comunicación. Es absurdo, o un medio de comunicación no puede poner un negocio que le permita tener los recursos para apalancar la operación del medio. En la Constitución de Rafael Correa está, no puede ser que haya una Corte Constitucional que no la controla nadie. Claro, la Corte Constitucional fue creada como el último recurso que tenía Rafael Correa para, si algo se le escapaba, resolverlo a nivel de Corte Constitucional. Pedro, pero los detractores de la tesis de ir hacia una constituyente señalaban en cambio que ir hacia una constituyente lo que iba a dar como resultado es otra constitución hecha a corte, medida y confección del gobernante de turno. No necesariamente, porque depende del estatuto de la constituyente. Ya. Yo soy un partidario que la nueva constitución debe ser redactada por gente escogida, no por gente votada por elección popular. Y el presidente es el que tiene las cartas luego, porque él es el que propone el estatuto al pueblo, y si el pueblo le aprueba el estatuto, está bien. Con esta constitución correizada, ¿podrá el presidente Noboa hacer los cambios que requiere para apuntar a cumplir todos sus ofrecimientos, principalmente devolver seguridad y garantizar el crecimiento de la economía? Sí puede, porque lo de la constituyente es un tema macro, que es las grandes discusiones que tiene el país tienen que ver con la constituyente. Okay. ¿De qué va a depender entonces? Va a depender, para mí, depende de dinero y de capacidad de gestión, pero primero que nada dinero, porque para poder gestionar se necesita plata. Ahora, si tengo la plata y no gestiono, es otra historia. ¿Y cómo consigue la plata? Necesita salir al mundo a levantar plata, uno, y dos, abrir el mercado para la inversión extranjera. Los grandes problemas del Ecuador los puede resolver la inversión extranjera: carreteras, lo que se llama la bata gris, administración de hospitales públicos, todo lo que tiene que ver con explotación de recursos, la gran infraestructura hidroeléctrica que nos hace falta. Los capitales privados están listos para venir. Hay que salir a buscar, hay que gastar, porque esto no es gratis. Y por eso para mí es tan importante, y no tengo absolutamente nada con la doctora Sommerfield, creo que es un muy buen cuadro, una señora muy respetable, pero creo que necesitamos que nuestra diplomacia, como en el mundo, como en el primer mundo, ya la diplomacia en el primer mundo no es de discursos, son oficinas de venta o de promoción comercial del país. Eso es la nueva línea del servicio exterior de los países. Entonces debemos abrirnos al mundo. Necesitamos traer capital, y con ese capital vamos a poder comenzar a resolver los problemas del país. Y perdón, porque para poder combatir a la delincuencia necesitamos plata. Así y no es. Hay plata. Los policías, no sé si todavía, pero hasta hace poco no tenían uniformes, les cobraban las balas, y eso no es culpa del presidente. Yo no digo que el presidente sea el culpable, él heredó una alcancía vacía, pero hay que conseguir dinero. Por eso creo que la gira que hizo hace poco, que estuvo por países árabes, me parece, y ahora se va a España e Italia, a levantar plata. En España, en Italia, si se les da la apertura de gente, por ejemplo, la empresa Ferrocarriles viene y arma el ferrocarril y ellos se encargan de operar, igual con las carreteras, igual con yo creo que el país necesita ahora más que nunca dinero. Sin plata no hay manera. Dicen que el dinero no es lo todo, pero ¿cómo ayuda? Entonces, este país necesita plata. ¿Hacia dónde camina el Ecuador? Mi papá siempre decía, cuando uno se quejaba de lo que pasaba en el país, que la patria era inmortal. El problema es que los ecuatorianos no somos inmortales. Yo creo que estamos en una situación muy delicada. No solamente nuestra sociedad está descompuesta, desde el origen de la familia, el tema de los valores está descompuesto, pero más allá de eso, que es un tema global, no solamente es el Ecuador, el tema, el Estado, desde el punto de vista de la teoría del Estado, en el nacimiento del Estado, el Estado nace para resolver las necesidades fundamentales de la sociedad. Por eso le entregamos nuestra libertad y le damos nuestra plata. Y le decimos, usted encárguese porque nosotros aquí nos vamos a matar. Entonces nos tiene que dar, primero, resolver nuestros conflictos, justicia. La justicia no existe en el Ecuador, con honrosas excepciones. Segundo, el derecho a la vida. Aquí, todos los días salimos y no sabemos si regresamos.
unos más que otros, pero aquí a cualquiera le cae encima un balazo. ¿Y con ese escenario crees que es viable aún el Ecuador? El Ecuador siempre va a ser viable, pero necesitamos plata y gestión. Plata y gestión. Yo creo que el presidente es un tipo joven y capaz, y creo que puede, pero necesita levantar plata y tener gente capaz. Sí tiene cuadros capaces, pero tiene que buscar un poco más dentro de la sociedad, tiene que jugársela con personas que a lo mejor no son de su confianza, pero se las tiene que jugar, porque alguna vez un estudio de una auditora importante que hizo una auditoría de gestión del Ecuador y decía que para gobernar el Ecuador se necesitaban 3.000 personas de confianza. No existen, creo que nadie tiene ni 5 personas de confianza, pero se la tiene que jugar, porque al fin y al cabo solamente rodearse de gente de confianza al final le puede terminar pasando una factura. Concluyo y te pido una respuesta lo más concreta posible. ¿Qué pasa con la clase política, con el resto de actores políticos que están en el país? Muchos dicen que algunos partidos prácticamente ya tienen firmada su acta de defunción. ¿Tú crees en eso o crees que pueden reinvertirse? ¿Crees que pueden hacer un contrapeso serio, constructivo? ¿O crees que simplemente apagamos la luz y que se vayan a su casa? Yo creo que la clase política no puede ser ajena a la sociedad. Todos los cañones atacan a la política. ¿Pero de dónde salen los políticos? De esta sociedad. Las mismas distorsiones que vemos en la política las vemos en el sector privado, las vemos en los gremios, en el sector público. Hablamos de corrupción en la justicia, pero también hay corrupción en el sector privado. Decimos que los políticos tienen doble discurso y los empresarios también tienen doble discurso. Es lo mismo, lo que pasa es que la política siempre es la primera que es analizada y cuestionada. Yo creo que en política nada está dicho. Churchill decía que la política es en el único mundo en el que se mueren más de una vez. Así es que muere varias veces, revive varias veces. Todo va a depender de la gestión del presidente Noboa. Miren, el mejor ejemplo. Llegó Lenín Moreno y desmanteló el correísmo. Porque, a ver, Lenín Moreno llegó y hasta el hombre que le llevaba la silla, le sacamos la camisa y tenía una camiseta verde. Perdón. Sí. Tranquilo, no te preocupes. Entonces, desmanteló el correísmo. Le sacó la Corte Constitucional. Pero tiene más vidas que un gato, bueno, el correísmo. Claro, pero no tiene más vidas que un gato. El problema es la gestión que vino después. Quien, con todo el respeto y el aprecio que le tengo, y creo que es un empresario exitoso y una buena persona, el gobierno del presidente Lazo lo revivió a Correa, porque la mala gestión lo revivió, y que pudieron haber ganado de no mediar, el sucesos como el fallecimiento de Fernando Villavicencio. Y haber escogido pésimos candidatos, ¿no? Pésimos candidatos, ¿ya? Pero el correísmo vive en la medida en que los gobiernos que vienen después del correísmo han sido malos gobiernos, y si Daniel Noboa no hace la tarea, el correísmo, o un correísmo 2.0, que puede ser un correísmo sin Correa, ¿ya? Porque esa es otra cosa, el correísmo, como lo recordamos, no existe ya. Porque el correísmo que recordamos es el correísmo liderado por un joven de 40 y pico de años, idealista, con buena pinta, sin antecedente político, con un buen discurso social y con una gran chequera. Eso ya no existe. Eso no va a regresar nunca más. Y que por eso llegó a tener el control de todos los poderes del Estado en su mano. Eso ya no existe y no va a volver a existir. Pero va a vivir en la medida, sea como correísmo con cualquier otro nombre que venga, ¿ya? En la medida en que los gobiernos que vienen después no se encarguen de elevar la vara. La misma suerte correrán los otros partidos políticos que hoy están en la Asamblea, Pachacutic, Partido Social Cristiano, independientes. Yo creo que todo sube y baja, tienen altos y bajos. Yo no creo que el Partido Social Cristiano está liquidado, pero sí está en terapia intensiva. Y en la medida en que llegue, yo creo que Jaime Nebot es lo mejor que le ha pasado al partido en décadas, lo mejor que le pasó a Guayaquil. Yo creo que él pasará a la historia, la historia como para mí el mejor alcalde que yo vi, con el respeto de León Febres Cordero, que también fue un gran alcalde, y además un hombre que le dio mucho a este país. La política es así, ahora es villano para muchos, pero de alguna manera el aire democrático que vivimos también se lo debemos a él. Pero en todo caso, yo creo que el partido va a vivir en la medida en que llegue un nuevo líder que se encargue de limpiar sus estructuras y ponerla a funcionar en función del pueblo.
Yo creo que en la medida en que eso ocurra, el partido va a reflotar. De lo contrario, no. Gracias, Pedro, por tu tiempo y tu comparecencia esta mañana aquí en WQ Noticias, tu casa, siempre bienvenido. Muchas gracias, Luisa, un placer. Y bien, de esta manera ponemos punto final a esta entrega informativa, agradeciéndoles su gentil sintonía. Que tengan un buen día, un abrazo.